Hola, hola, querida comunidad. Espero que se encuentren muy bien. No saben el gusto que me da poder estar aquí de regreso con ustedes en otra edición de The Soulflow Podcast. Yo soy Alexis Eppelstein, su anfitrión, y el día de hoy les preparé un episodio sumamente especial, titulado Tu realidad es un espejo, la ley del uno y la resonancia. Y el concepto clave con el que quiero que se queden, el concepto sobre el cual vamos a estar hablando durante todo el episodio, es el siguiente. Nosotras, nosotros, no vemos al mundo como es, sino como somos. Porque el mundo es nuestro espejo, el mundo es nuestro reflejo. Es el reflejo de nuestra realidad interior y cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a tocar las llaves del poder, las llaves de la conciencia, las llaves de la sabiduría, porque nos damos cuenta que si no nos gusta aquello que estamos viendo en el espejo, pues simplemente podemos ir hacia adentro, hacer ese trabajo y que con el tiempo el espejo nos lo va a demostrar. Yo les voy a platicar un poquito acerca de una anécdota de cómo yo llegué a este camino de la espiritualidad porque tiene mucho que ver con la ley de resonancia y con este concepto del espejo, nuestra vida como un reflejo de nosotras, de nosotros, de aquello que llevamos dentro. Porque yo estaba en la universidad, tuve la fortuna de poder estudiar fuera y vivía en una casa con mis amigos, tenía planes divertidos todo el tiempo, nadie que me molestara, una independencia total, no tenía que preocuparme de gran cosa. Y sin embargo, me despertaba día tras día miserable y no entendía por qué. Y ahí fue cuando me di cuenta que el problema no era el mundo, el problema era yo. Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar porque empecé a trabajar en mí. Y al trabajar en mí, mi mundo, mi vida cambió. Así que vamos a empezar hablando acerca de la ley del uno. Y para hablar acerca de la ley del uno, les voy a platicar un poco acerca de unos textos que se llaman The Ra Contact. Estos son unos textos que fueron canalizados en los años 80 por un grupo de 3 personas que se llama LNL Research y Don Elkins, Carla Rueckert y Jim McCarthy se juntaron para recibir información canalizada de una entidad de sexta densidad que desde hace miles de años decía que había tratado de contactar con la humanidad y de asistirla, pero que sus enseñanzas de unidad y de amor se habían tergiversado. Esta entidad lleva el nombre de Ra y es esa conciencia que se manifestó, según lo que expresan los investigadores de LNL Research, en Egipto hace miles de años, pero lo importante no es tanto la historia de este grupo ni de esta entidad, sino las enseñanzas que nos viene a compartir. El principio fundamental de la ley del uno, como viene en su nombre, es que no hay separación, que todo lo que experimentamos es parte de un solo ser, que todo lo que se puede experimentar es parte de un solo ser. Ahora, cuando entendemos esto, pues surgen muchas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Somos parte de una totalidad, pero ¿y ahora qué? ¿De qué me sirve esa información? Pues lo que nos dice a grandes rasgos esta entidad llamada Ra es que existen diferentes niveles de conciencia, llamadas densidades, por los cuales el alma transita en su evolución y que nosotros, como seres humanos, estamos transitando por la tercera densidad, en donde elegimos entre el servicio a los demás, a las demás, el camino del amor y la unidad, o el servicio hacia uno mismo, una misma, el camino del ego y del control. Y este es el plano o la densidad en donde venimos a jugar y a experimentar con el libre albedrío y la polarización, porque es el plano en el cual tomamos una decisión de si queremos escoger, como les decía, el camino del amor y la unidad o el camino del ego
y el control. Y a grandes rasgos, estos dos caminos parten de un concepto, de una enseñanza muy sencilla. Si todos somos uno, si yo me pongo al servicio de los demás, pues realmente me estoy poniendo al servicio de mí misma, de mí mismo, porque todas, todos son yo. Y ese es el camino de amor y de unidad. Por lo contrario, el camino de ego y de control parte de la idea de que si todas y todos son yo, si todas y todos me sirven y sirven a mis fines, y soy totalmente egoísta, pues al final del día todo está sirviendo a esa unidad de la cual yo soy una extensión. La única advertencia, no voy a hablar mucho de este camino de ego y de control, es que aquellos que escogen este camino, pues sacrifican una cosa, que es su corazón, su emoción, su empatía, porque al entrar en un ego absoluto, al entrar en un egoísmo absoluto, pues nos olvidamos de las necesidades de las demás, de los demás, y solamente así podemos avanzar en ese camino. Por lo contrario, que es mucho más sencillo, si simplemente hacemos el 51% de nuestras decisiones, de nuestra energía dirigida hacia el servicio de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de el prójimo, pues ya estamos en el camino de amor y de unidad. Solo es ese 51% versus un 95% de egoísmo al que tenemos que llegar para cerrar nuestro corazón totalmente y escoger este camino de oscuridad. Ahora, la ley del uno también nos habla de que nuestra realidad es un reflejo de nuestra conciencia interna, porque aquello que percibimos en el mundo externo es meramente una proyección de nuestras creencias y nuestras emociones. Un ejemplo muy sencillo es cuando sentimos rechazo, en realidad estamos viendo una parte de nosotras, de nosotros mismos, reflejada en los demás. Y algo que quiero que se quede muy grabado es que si constantemente están enfrentando los mismos conflictos, es porque hay una lección interna que se tiene que aprender, hay una lección interna que se tiene que integrar. Porque estos patrones no suceden por casualidad, suceden por causalidad. Nuestra alma, nuestra conciencia superior, esa unidad, nos está impulsando a darnos cuenta de que estamos repitiendo un patrón que nos tiene atorados. Y la intención del trabajo personal, del desarrollo espiritual, es poco a poco ir rompiendo esos patrones, y la verdad es que hay muchísimos, no se acaban. Uno piensa que ya llegó a la meta y cada vez hay más y hay más y hay más y hay más, y uno tiene que seguir profundizando y seguir limpiando y seguir detectando estas corrientes forzantes y estos patrones destructivos y estas trampas del ego, estos engaños, estas confusiones, pero siempre hay más. Y esa es la belleza del camino. Ahora, para aterrizar estos conceptos un poquito más, vamos a hablar de la ley de resonancia. Y esta ley se resume con una frase muy sencilla. Como vibras, vives. Y así como vibras, atraes. Lo que quiere decir es que todo aquello que experimentamos en nuestra realidad es un reflejo de cómo estamos por dentro. Y esto está sumamente ligado a nuestras emociones y a nuestros pensamientos, porque yo puedo decir, no, pues yo vibro súper alegre, pero constantemente me estoy quejando, constantemente estoy en una mentalidad que se pone trabas, estoy criticando a todo mundo, me siento insatisfecho en la chamba, en casa, con la pareja, y uno puede decir, estoy muy alegre, pero la vibración no miente. Y lo curioso es que la misma vibración va a seguir atrayendo circunstancias que la refuercen, porque si el universo, si el mundo es nuestro espejo, pues así como somos, así
vamos a ver afuera. Entonces, esto puede ser fuerte porque nos pueden empezar a caer veintes ahorita de que hay muchas cosas en nuestra vida que no nos gustan y que eso pues está diciendo algo de nosotras o de nosotros. Pero yo los invitaría a que en vez de verlo como algo negativo, lo vean como lo que es, como algo empoderante, porque ya son quienes se dieron cuenta, ya son quienes cuentan con esta información, ya tienen la primera parte, la primera herramienta para pasar de ser víctimas a ser co-creadores. Y para que entiendan este concepto de el salto de la víctima o la mentalidad de victimismo a la mentalidad de co-creación, vamos a hablar del trabajo del doctor David R. Hawking, porque él creó una escala de conciencia en la que asoció a través de varios estudios cómo cada emoción tiene una frecuencia vibratoria específica. Y esto nos ayuda a entender cuáles son las vibraciones hacia las cuales nos queremos acercar si queremos pasar a la mentalidad de ser co-creadoras, de ser co-creadores. Las emociones a grandes rasgos de una frecuencia baja, que están asociadas con estados de sufrimiento y de bloqueo, son las siguientes: vergüenza, culpa, miedo, ira y orgullo. El punto medio, el punto de inflexión, donde comienza este estado de transición y de despertar, es la emoción de valentía. Porque a partir de que decimos, sí, puede ser que todo esté jodido, que esté difícil la situación, pero quiero, puedo. Y empieza a nacer ese rugido de la leona, del león que llevamos adentro, y empezamos a buscar crear una mejor realidad, una mejor cotidianidad para nosotras, para nosotros. La puerta se abre porque nuestra vida es nuestro espejo. Otras emociones que están asociadas con este estado de transición es la neutralidad, la aceptación, y lo importante es integrar que sin importar qué tan mal esté la situación afuera, qué tan mal estemos percibiendo nuestra vida en ese momento, si empezamos a conectar con la posibilidad, si empieza a haber fe, si empezamos a creer, si empezamos a tener esa disciplina para salir, para seguir remando el barco, que sepamos que poco a poco las cosas van a ir mejorando. Y aquí es a donde entramos en los estados de expansión o de conexión, asociados con las siguientes emociones: la razón, el amor, la alegría, la paz y la iluminación. Y estos son frecuencias que el doctor se tomó el tiempo de medir a gente que estaba expresándose desde este lugar. Otro trabajo que nos ayuda a entender el mismo concepto desde una perspectiva distinta es el trabajo del doctor Masaru Emoto, que trabajó con el agua, proyectándole frecuencias, gritándole desde un lugar de ira, cantándole desde un lugar de amor. Tomó muestras de la estructura cristalina del agua después de tener estas interacciones. Y las estructuras que formaba el agua, después de interacciones que venían desde un lugar de ira, de rencor, de enojo, de vergüenza, de tristeza, eran desarmónicas. Había caos, todo se veía raro. Pero, por lo contrario, cuando el doctor tomó las muestras, después de cantarle, después de agradecer, después de estar en estos estados de amor, de paz, de alegría, había geometrías hermosas, había arte en el agua. Y imagínense, nosotros somos 70% agua. Si eso sale en un microscopio, imagínense el impacto que tienen
nuestras palabras y nuestra cotidianidad sobre la manera en la que vibramos y por ende la realidad que experimentamos. Ahora, para conectar un poco más a fondo con estas ideas que hemos estado trabajando hoy, me gustaría que se tomen el tiempo, quien quiera, de hacer el siguiente ejercicio de autoobservación. Van a hacer una lista de las 10 cosas que más les molestan de la gente que les rodea. Puede ser sus padres, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus amistades, puede ser la gente de la chamba, no importa. 10 cosas. Y cuando ya las tengan, en vez de pensar en qué dice eso sobre las personas que estamos apuntando, vamos a hacer la reflexión de decir, ¿qué dice eso sobre mí? ¿Por qué son estas las cosas que más me molestan? Porque como dice el refrán mexicano, lo que te choca, te checa. Y hay un motivo por el cual estas cosas son las que más nos molestan. Y cuando partimos desde un lugar honesto, cuando hay apertura, cuando hay un compromiso con el desarrollo, pues nos damos cuenta que muchas veces lo que más nos choca es algo que llevamos dentro y es un patrón que nosotras mismas, que nosotros mismos repetimos, posiblemente no con la persona que nos lo hace ver, pero sí en otros espacios, en otros entornos y con otras personas. Ahora, les voy a dejar o les voy a platicar un poco acerca de algunas técnicas que pueden utilizar para transformar su vibración, porque estos cambios no suceden de la noche a la mañana. Cuando tenemos un programa que ha estado corriendo a lo largo de muchos años, es complejo romperlo. Requiere disciplina, requiere compromiso, pero es algo que se puede lograr siempre y cuando haya una voluntad que no se rinda y que diga, yo sé que vengo a experimentar una vida maravillosa y no me voy a detener hasta que la vea porque me quiero despertar todos los días con una sonrisa en la cara y abrazar a la vida, porque qué maravilloso vivir así. Y estas técnicas son las siguientes. La primera es la meditación. Y les voy a dejar una meditación de unidad para conectar con este concepto, para disolver la identidad y entrar en conexión con el cosmos. Esa meditación les puede ayudar muchísimo. Otra técnica que es fundamental es la observación de nuestro lenguaje para poder identificar y reescribir nuestras creencias limitantes. Un poco la tarea que les dejo con esta idea y que me dejo, porque yo también lo tengo que seguir haciendo día tras día, es a poner mucha atención a la manera en la que hablamos de la vida, de la chamba, de las amistades, de las relaciones. Porque les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si mi madre o mi padre toda la vida me dijo, es que los hombres son unos cabrones, es que las mujeres no tienen corazón, y yo internalicé esa creencia, es muy probable que en mis interacciones amorosas yo me tope con gente que la refuerce, que sea muy dura, que me rompa el corazón, que me deshaga, porque esa es la creencia que yo tengo de la realidad. Ahora, cuando detectamos esas creencias a través de la observación de nuestros patrones, a través de esos ejercicios de escritura, podemos escoger algo distinto. Y claro, este es un proceso que toma tiempo y mi recomendación, porque es algo que va muy ligado, es a utilizar el poder de su palabra, las afirmaciones, porque si por años llevamos teniendo un patrón de pensamiento, se ha grabado en nuestro sistema operativo una línea de código que dice, los hombres son unos cabrones, las mujeres no tienen corazón. Entonces, reescribir ese código va a requerir de un constante esfuerzo y un nivel emocional y vibracional similar. Así que si todos los días dicen, yo estoy convencida y doy las gracias porque conecto con mujeres y con hombres amorosas, amorosos en mi vida,
y doy las gracias por lo fácil y sencillo que es. Y estoy tan feliz y tan agradecida de lo maravilloso que es poder conectar con mujeres tan increíbles y con hombres tan mágicos. Y empiezan a entrar en en este fluir de las afirmaciones al punto en el que ya lo sienten en todo su cuerpo, en el que están experimentando en ese momento la magia de poder conectar con estas personas maravillosas. Así como poco a poco se van a ir rompiendo esos programas, esas estructuras, esas creencias limitantes. Y más allá, que creo que es lo más fundamental, es algo de lo que hablan todas las disciplinas espirituales que yo he estudiado, es la gratitud, porque absolutamente todos, tenemos algo que agradecer, ya sea el aire que entra a nuestras narices, el calor del sol que nos abraza, el hecho de que tengamos una casa a la cual llegar, ropa que ponernos, algo que comer, porque sí, siempre podemos estar comparando y hoy en día las redes sociales nos enseñan las vidas de estas influencers, de estos artistas que se la viven en yates, eh, en coches de lujo, sin tener que preocuparse de nada. Y eso es a lo que aspiramos. Pero por estar aspirando y viendo a lo lejos y siempre insatisfechos, se nos olvida agradecer lo que ya tenemos enfrente. Y agradecer es importante porque quien agradece es abundante por naturaleza. Si yo constantemente estoy en un estado de gratitud es porque tengo mucho que agradecer. Y por eso les decía que nuestra vida y nuestra percepción de la vida depende de nuestra realidad interna. Porque con tan solo hacer el cambio, es decir, tengo muchas cosas que agradecer en vez de tengo muchas cosas de que quejarme, abrimos las puertas a conectar con la abundancia, con la plenitud, con darnos cuenta que todos los días tenemos y recibimos muchísimo. Y poco a poco, entre más empezamos a agradecer, entre más empezamos a entrar en esta sintonía, en este flujo, en esta magia, entre más empezamos a conectar con la belleza que nos rodea, más excusas nos da la vida porque nuestros ojos están más abiertos para percibirlas. Y como último punto, les voy a hablar de las defensas psicológicas, porque están muy ligadas a nuestras creencias limitantes y a los traumas que experimentamos en nuestra infancia, porque las defensas psicológicas son mecanismos inconscientes que usamos para protegernos de emociones o pensamientos que nos resultan amenazantes o dolorosos, porque todos, absolutamente todas y todos, en algún momento del día, en algún momento de la semana, en algún momento del mes, del año, de la vida, conectamos con emociones o con pensamientos que nos empiezan a como sacar de nuestra zona de confort, nos hacen querer huir, nos ponen presión porque están detonando un trauma, están detonando una herida. Y es muy curioso cómo trabaja la mente, porque en vez de afrontar el trauma, ponerle un nombre, trabajarlo, le ponemos un curita, que es la defensa psicológica, y nos hacemos pendejas o pendejos. Y en este trabajo, de lo que se trata es que dejemos de hacernos pendejas y pendejos, y que afrontemos nuestra realidad, por más dura que es, porque sí, el camino de desarrollo personal es doloroso y a veces nos deja un pésimo sabor de boca, pero vale la pena porque genera cambios reales. Y les voy a hablar de 5 de las defensas psicológicas más comunes. La primera es la negación, rechazar una verdad incómoda, no quererla ver, no quererla aceptar, evadirla. La segunda es la proyección, atribuirle a otras personas, no importa quién sea,
lo que no queremos ver en nosotras y en nosotros, recordando siempre este principio de lo que nos choca, nos checa. La racionalización, justificar en lugar de aceptar. Porque, y esto pasa muchísimo con las emociones, empezamos a sentir un movimiento emocional y lo racionalizamos para alejarnos del sentir. Y lo digo desde primera persona, lo racionalizo para alejarme del sentir. Y el trabajo está en quedarse ahí, en sentir esa incomodidad, en sentir esa incertidumbre, en sentir esa falta de aceptación o ese disgusto o eso que nos hace querer huir y quedarnos, observar, integrar, porque eso poco a poco va abriendo las heridas y permitiéndonos ver lo que realmente tenemos que trabajar y lo que realmente va a generar un cambio. La cuarta es la represión. Bloqueamos o evadimos, ignoramos ciertos recuerdos o ciertas emociones. Muchas veces esto sucede de manera inconsciente. Seguramente hay personas en la audiencia que nos están escuchando que tienen una etapa o varias etapas en la vida de las cuales no se acuerdan muy bien. Y es muy probable que haya heridas asociadas con esas etapas. Y que por eso nuestra energía, nuestra psique, no nos está permitiendo entrar para ver. La quinta es el desplazamiento, el descargar nuestras emociones en alguien más. Y esto es muy triste, porque aunque lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, por estar encabronadas, encabronados por algo que sucedió en la chamba, por ejemplo, llegamos a casa y las personas que más queremos, las personas que más están ahí para nosotras, para nosotros, salen lastimadas porque estamos teniendo un mal día. No se trata de que de la noche a la mañana desaparezcan estas tendencias, estas defensas psicológicas, sino que empecemos a cacharlas, que empecemos a darnos cuenta, oye, ¿por qué le estoy gritando a mi amiga? ¿O por qué le estoy gritando a mi mamá? ¿O por qué estoy tan enojado con el mesero cuando no me dijo nada grave? ¿Qué dice eso de mí? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Ahora, conforme vamos avanzando en el proceso, conforme vamos teniendo más claridad, más estabilidad, también podemos tomarnos el tiempo de ayudar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, y ser esa persona que les dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás reaccionando así? Más cuando tenemos esa cotidianidad y conocemos su normal, poner atención y estar ahí porque todas, todos queremos a alguien que esté ahí para nosotras, para nosotros. Así que, querida audiencia, para cerrar, me gustaría reiterarles, repetirles el mensaje principal del episodio. No podemos cambiar el mundo si no cambiamos primero nuestra percepción de él. Porque lo que experimentamos fuera es un reflejo de lo que llevamos adentro. Así que con esta conclusión les doy las gracias por escucharse, por aventarse otro ratito conmigo. Estoy muy emocionado de los descargables que les voy a dejar, de la meditación que se va a quedar, para que aquellas que hayan conectado con esta información recuerden visitar la página soulflow.mx para conectar con este contenido extra. Y bueno, siempre nos ayuda en el que difundan información. Si te gustó el episodio, si resonaste, compárteselo a alguien que quieres, a alguien que crees que puede resonar, conectar con esto, que le puede servir. Pues es todo. Bendiciones. Gracias.